Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de octubre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2. Se cree que la segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta escrita por el apóstol. Por allá por el año 68, ya en su último tiempo en la prisión de Roma, en un momento muy crítico donde la persecución contra los cristianos se había aumentado de una manera dramática, pero donde también aquellas doctrinas o herejías o falsas enseñanzas que venía advirtiendo el apóstol desde en otras cartas, pues ha tomado más forma y ha tomado más fuerza en medio de la iglesia. Pensemos entonces en esta carta de esta manera, como el testamento que Pablo le deja, perdón, a su amado hijo en la fe, Timoteo, en su afán, en su preocupación tal vez también de que le queden claras esas enseñanzas que le tendrán que acompañar ante la ausencia cercana de San Pablo. Es una carta con un tinte un poco, podríamos decirlo, profundo, de mucho amor, no necesariamente un tinte melancólico, porque vemos a un Pablo en la cúspide de su vida, muy maduro, muy seguro de quién es, de a quién sirvió, pero sí con ese anhelo de que su amado hijo tome atenta nota de lo que no puede olvidar, de lo que tiene que tener presente. Bueno, es una carta bien conmovedora porque podría ser incluso, y hemos hecho algunos estudios sobre eso, como esas instrucciones que un padre le da a su hijo en la vida para que le vaya bien. Eh, dice el mismo Evangelio que si nosotros siendo malos padres solemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Hay dos pasajes, uno dice, nos dará el Espíritu a quien se lo pidiere, pero también dice que nuestro Padre nos dará buenas cosas. Y es el anhelo, perdón, de todo Padre, de darle, de implementar, de capacitar, de empoderar a sus hijos para que les vaya bien. Y un padre creyente, como lo vemos en el anhelo de Pablo como padre espiritual, pues anhela que su hijo crezca en la fe, que su hijo se mantenga firme en el Señor y que nunca se aparte del camino de la verdad y de la vida. Así pues, que este capítulo 2 es un capítulo muy importante, materia de estudio, ha sido un capítulo además que se facilita su lectura y tiene aplicaciones muy prácticas en la vida, no solo de aquel que está instruyendo, sino en la vida de aquel que es instruido. La inicia con una expresión muy cercana que ya la hemos visto. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí vemos entonces en este primer versículo la gracia como fuente de fortaleza. Y es que la gracia del griego charis es una expresión que si el creyente la entendiera en la profundidad que implica, porque es algo que tenemos sin merecerlo. En el egocentrismo del ser humano, nosotros demandamos constantemente, exigimos constantemente eh, algo que consideramos que merecemos. El ser humano niega, pues digámoslo de alguna manera, su propia maldad y al negar su propia maldad, pues también negaría
la efectividad del don divino. Y el don divino tiene que ver con todos aquellos carismas, de viene gracia, eh, que el Señor nos concede de manera gratuita, que no están basados en el mérito, sino que están basados en ese amor eterno y en esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Así que cuando entendemos la gracia del Señor, estamos entendiendo que no merecíamos absolutamente nada, que bueno, sí merecíamos algo, merecíamos la condenación, la muerte como consecuencia de nuestro pecado. Pero cuando entendemos que hemos pecado, así lo dice Pablo a los Romanos, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria del Señor. Así que somos unos merecedores del fuego eterno, pero que sin merecerlo, el Señor extendió y prolongó su misericordia sobre nosotros. El Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre, fue a la cruz y murió de una manera pues, dolorosísima por cada uno de nosotros sin merecerlo. No hicimos absolutamente nada para merecerlo. Por eso, cuando yo reconozco que todo lo he recibido, cuando yo reconozco mis virtudes, mis beneficios, mis bendiciones, las que el Señor me ha concedido, esa gracia va a ser fuente de mi fortaleza, porque no voy a andar por la vida reclamando todas las cosas, sino que andaré por la vida con una profunda gratitud, disfrutando lo que ya soy, lo que ya tengo y lo que yo hago. Obviamente de la mano del Señor procuraré crecer, ¿sí? Porque la Biblia también nos exhorta a crecer, a madurar, a mejorar, que no nos conformemos al tiempo presente o a la forma de las cosas del presente, sino que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que lo primero que Pablo le dice en este segundo capítulo a Timoteo es, ten la gracia como la fuente de tu fortaleza, ¿sí? No mires lo que no debes ver, sino mira con gratitud. En verdad que el agradecimiento, la gratitud nos anima el corazón, mengua la queja y nos permite mantener una esperanza viva. Luego le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos un consejo a la perseverancia, pero también la transmisión de la enseñanza, ¿sí? Y Pablo se pone como ejemplo, lo ha hecho, creo que a los corintios específicamente les habla, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Pablo se pone como un ejemplo tangible de la gracia, como un ejemplo tangible de la fe, de la obediencia, y le dice lo que has oído de mí, o sea, lo que yo te he enseñado, lo que yo te he instruido, y ese oímos implica también lo que has visto. Pablo entonces se presenta como un ejemplo de la instrucción espiritual del Señor, se presenta como un ejemplo de fe, de perseverancia y de disciplina y le dice, esto que has oído de mí, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Entonces, aquí viene lo que pues Pablo le está diciendo a Timoteo, tú lo viste en mí y esto te encarga a ti, obviamente, que formes en otros fidelidad e idoneidad. Y en estos días hablábamos un poco sobre la fidelidad y la idoneidad. Y primero está así, primero se es fiel, luego se es idóneo. ¿Qué implica la fidelidad? Implica la lealtad, implica permanencia, implica perseverancia, implica disciplina, implica esfuerzo. Dice fidelidad, el fiel está independientemente que los tiempos cambien. Por eso a los que hacen parte de una iglesia se les dice feligresía, fieles, porque están presentes allí cualquiera que sea la situación. El cristianismo, hoy en día se vende un cristianismo ligero, superficial, un cristianismo de la prosperidad, un cristianismo de, de un bienestar absoluto y no se advierte que el estar en Cristo implica
pues si apartamos de lo que dice, entre otras cosas, Corintios 13, cuando habla que el amor es sufrido. Y Pablo mismo decía, por amor al Señor lo he sufrido, por amor incluso a los escogidos he sufrido, porque amar implica esfuerzo, valentía, determinación y fidelidad. Y la fidelidad se va a probar sin duda alguna en los momentos que son contrarios y adversos, ¿sí? Así que es como los votos que usted o los que se casaron hicieron. Los votos no dice me mantendré fiel cuando haya dinero, cuando haya salud, cuando estemos bellos, jóvenes, viviendo en este idilio de amor, ¿no? Esos votos que se hacen habla de mantenerme fiel cualquiera que sea la situación, favorable o adversa, ¿sí? Y por eso Pablo le dice, bueno, esto que tú has visto y escuchado de mí, encarga a hombres entonces que sean fieles, ante todo fieles, pero también idóneos. Y es que la de idoneidad es la compañera de la fidelidad para que el papel que cada uno de nosotros tiene en los diferentes escenarios de nuestra vida, pues se cumpla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la fidelidad implica hacerse apto para, la fidelidad implica prepararse, la fidelidad implica acciones inteligentes. Eh, Uno puede ser muy fiel, pero no estar capacitado para algo, ¿sí? Y los esposos, los padres, los hijos, y en cualquier escenario tenemos que prepararnos y capacitarnos y ser aptos para toda buena obra. Entonces, Pablo exhorta a que, pues, en esta transmisión doctrinal tiene que haber estas dos características, porque pero ojo, de nuevo, primero fidelidad e idoneidad. Hay gente muy idónea para muchas cosas, pero poco fiel, y si no se es fiel, no se es confiable. Puede estar muy capacitado, pero pues no se le puede confiar absolutamente en nada. Pero en cambio, las dos cosas combinadas son muy útiles en todos los escenarios de la vida, no solo en lo que respecta al camino de la fe. Bueno, es que el camino de la fe no puede ser un escenario diferente al de la vida. La fe, los principios espirituales tienen que permear todos los papeles que nosotros desarrollamos en la vida. Muy bien, entonces aquí hay una perseverancia, transmisión doctrinal de Pablo a Timoteo, de Timoteo a los fieles e idóneos, y estos fieles e idóneos también van a enseñar a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo es fiel e idóneo, que Timoteo es fiel e idóneo. Timoteo enseña a estos fieles idóneos para que le enseñen a otros a que sean también fieles e idóneos. ¿Listo? De nuevo, la fidelidad tiene que ver con la actitud y la idoneidad tiene que ver con la conducta. ¿Sí? Entonces, en mi corazón, yo decido permanecer cualquiera que sea la circunstancia, favorable o desfavorable. Pero yo me preparo, me capacito para que esa actitud que yo tengo, pues se manifieste a través de obras coherentes, obras inteligentes, obras que muestren esa verdad que hay en mi corazón. Luego, Pablo va a utilizar unas metáforas respecto a la vida cristiana. Y son muy interesantes porque Pablo va a utilizar tres imágenes que son comunes a otras cartas. La imagen del soldado, la imagen del atleta y la imagen del labrador. Esas tres imágenes son comunes no solo en las cartas paulinas, sino que también hemos visto pues en otros escritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento de lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y piense por un momento en estos tres personajes, soldado, atleta y labrador. Y seguro que automáticamente al pensar en estos tres personajes, se pueden venir a nuestra mente características y atributos particulares en ellos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene, digámoslo así, unas responsabilidades, una misión que cumplir, pero cada uno de ellos también nos da a entender unos principios y unos valores que tienen. Sin duda alguna, eh, tanto el soldado como el atleta y el labrador es como la ilustración que Pablo nos está contando
dándole coherencia a los pasajes anteriores, a la fidelidad y la idoneidad. Un soldado debe ser fiel e idóneo. Un soldado puede ser muy fiel, pero si no es idóneo, va a perecer pronto en la batalla. Pero si un soldado es muy idóneo y no es fiel, puede fácilmente desertar, ¿sí? Y volverse en contra. Lo mismo el atleta debe ser un hombre fiel y debe ser idóneo. Un atleta puede ser muy buen, seguir las instrucciones, pero si no está bien preparado, pues nunca va a alcanzar esa corona. Y el labrador sí que necesita fidelidad e idoneidad. El labrador necesita también prepararse y capacitarse. Ahora, tanto el soldado como el atleta como el labrador, ¿de en dónde encuentran su fortaleza? Porque cada una de estas funciones o estos roles de la vida que nos presenta Pablo demandan esfuerzo. Y acuérdense que partimos de la gracia como fuente de esa fortaleza. Entonces, el soldado, el atleta, el labrador ilustran esa gracia como fortaleza, pero también la fidelidad y la idoneidad para transmitir a otros lo que el Señor nos ha transmitido a nosotros. Así que al soldado, ¿qué le dice? Al soldado dice, primero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay otros 3 pasajes que nos hablan del soldado. 2 Corintios 10 del 3 al 6, Efesios 6 del 12 al 13 y Lucas 3:14. De estos 4 pasajes y el de Timoteo que acabo de leerles, saqué una lista de características que tiene un soldado según estos pasajes. O sea, ¿qué hace un soldado fiel e idóneo que se esfuerza en la gracia? Primero, es tolerante al sufrimiento. Tiene una capacidad de tolerar el sufrimiento. Tiene tolerancia a la frustración. Tiene eh, una resistencia natural que le permite, pues, lo que se viene, tiene unas capacidades de resistir y de mantenerse firmes. ¿Qué más? El soldado se mantiene enfocado, ¿no? Estoy sacando unas características de estos 3 textos, sumándole este de Timoteo que les acabo de mencionar. El soldado se mantiene enfocado. Un soldado tiene que tener alta concentración, tener muy claro de su panorama, porque el soldado cumple una función de vigilante, entre otras. Y pues la actitud vigilante implica tener claridad, estar muy enfocado. Segundo, eso nos habla, o tercero más bien, el soldado toma las armas adecuadas, ¿sí? Imagínense un soldado tomando herramientas y armas inadecuadas, pues no le van a permitir, uno, ni defenderse, pero tampoco conquistar. El soldado cumple estas 2 funciones. El soldado defiende, principalmente defiende, pero el soldado también en diferentes escenarios conquista, va a la batalla para conquistar. El soldado derriba argumentos, derriba la altivez. El soldado cautiva los pensamientos a la obediencia. El soldado, esto lo cita Lucas, no se deja extorsionar, el soldado no calumnia, está contento con sus salarios, y citando lo que dice Lucas, pero no se conforma, ¿sí? O sea, por eso el soldado, el Señor advertía, o el mensaje más bien de Juan el Bautista, advertía que pues, que no recibieran sobornos, sino que cumplieran su misión tal cual son. La segunda imagen que tenemos es el atleta. Segunda Timoteo 2:5. Le dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, Pablo tiene la imagen pues, de los Juegos Olímpicos griegos. La corona en la Biblia, yo les he comentado, hay 2 expresiones para corona. Una que es estéfanos y otra que es diadema. Esas son las 2 expresiones griegas que se refieren en el Nuevo Testamento a la corona. Esta corona estéfanos es un galardón
un premio, ¿sí? Es lo que está mencionando aquí el atleta. Y la corona, que viene de la palabra diadema, es, digámoslo así, lo que lleva un soberano, un rey sobre su cabeza. ¿Sí? Entonces son dos coronas diferentes. Una es un galardón, un premio por el esfuerzo, y la otra tiene que ver más bien por, digamos, un reconocimiento glorioso de una persona. Generalmente se daba por un tema hereditario o un nombramiento. ¿Sí? Entonces son dos coronas que hay que distinguir en el Nuevo Testamento. En este caso se refiere a la corona que viene la palabra estéfanos, que es el premio por esforzarse, el premio por haber luchado. Entonces, ¿qué le dice? Que aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos otros dos pasajes en la Biblia que nos habla del atleta. Primera de Corintios, bueno, hay otros, pero en los, como los más concretos y evidentes, Primera de Corintios 9, del 24 al 27 y Hebreos 12, del 1 al 5. ¿Qué y cómo debemos eh, luchar, o más bien competir en la vida? Primero hacerlo legítimamente, ¿sí? Hacerlo legítimamente. Y bueno, yo resumí ya dos características de cada uno de estos, de todo lo que les dije. El soldado se esfuerza y obedece. El atleta es disciplinado y lo debe hacer legítimamente. El atleta es disciplinado y lo hace legítimamente. El atleta entonces alcanza la meta, de eso se trata, alcanzar la meta. Dice, correr de tal manera, en 1 Corintios 9, que obtengáis el premio. No podemos pretender estar en una competencia sin alcanzar la meta. Mire, una de las peticiones más comunes, en serio, de las personas que asisten a una iglesia es crecimiento espiritual, ¿sí? Generalmente es lo que más pide las personas en una iglesia, crecimiento espiritual. Bueno, si vamos a luchar como atletas, tenemos que pensar en que vamos a ser personas espirituales, en que vamos a ser personas llenas del Espíritu del Señor, que vamos a ser personas controladas por el Espíritu del Señor y donde quiera que estemos, vamos a glorificar al Señor. Todo lo que el Señor plantea por delante de nosotros es que pues alcancemos la meta. Pablo nos pone una meta que está en el libro de Filipenses, dice la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Cristo mismo es nuestra meta, la medida, la altura del varón perfecto, alcanzar esa medida que es Cristo. Tenemos que alcanzar esa meta. ¿Qué más habla la Biblia sobre el atleta? Se abstiene de todo lo que le afecte, se abstiene de todo aquello que afecte más bien su buen desarrollo, ¿sí? Un atleta tiene que cuidar su descanso, su alimentación, tiene que ser muy disciplinado en sus entrenamientos. Un atleta, aquí estoy citando lo que dice Corintios, eh, corre con un objetivo claro, pero también con un plan definido y lo hace con todas sus fuerzas. Un atleta no va a la aventura, un atleta no sale corriendo sin un destino claro, sino que sabe para dónde va y como lo hace legítimamente, sabe cuál es el camino. Mire, si un atleta no sigue las normas, las leyes, la ruta, el camino, pues así llega primero, pero lo hizo desviándose, tomando atajos o haciendo trampa, pues obviamente no obtendrá el premio, no llegará a la meta. ¿Cuál es el fin del atleta? Pues que obtenga el premio. El atleta se debe despojar del exceso del peso del pecado, eso nos dice Hebreos 12, poniendo la mirada en el Señor, corriendo con paciencia y dice también el libro de Hebreos, considerando al Señor para no desanimarse ni desmayar. El atleta resiste. Y por último, le habla del labrador, que hay dos cosas, dos características fundamentales del labrador y es la paciencia y la fe. Miren, si ustedes, si somos de verdad humildes y reconocemos estas características del soldado, el atleta y el labrador, son características que tristemente hoy carecen mucho nuestros jóvenes y nuestros niños. Y es responsabilidad de nosotros que ellos eh,
apliquen estas características en su vida: esfuerzo, obediencia, disciplina, legitimidad, paciencia, fe. El labrador le hace una pregunta, versículo 6. El labrador, bueno, le hace una pregunta, dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Quieres buenos resultados en la vida? ¿Quieres alcanzar los objetivos? ¿Qué le está diciendo Pablo acá? Pues trabaja primero. Hay que trabajar primero. La tierra no brota buenos frutos solo porque le caiga la lluvia. Hay que labrar, hay que sembrar, hay que cuidar la semilla, hay que abonar la semilla, hay que quitarle las malezas. Esto implica trabajo. Quiere resultados, trabaje primero. Atiende y oye. Bueno, aquí hay un pasaje en Isaías 28, del 23 al 29, donde el Señor da instrucciones y muestra las instrucciones para un buen cultivo. ¿Sí? Eso está en Isaías 28. Entonces, primero hay que trabajar. Atiende y oye. También nos exhorta a que trabajemos inteligentemente. Y eso es lo que está en Isaías. Isaías dice cómo se labra la tierra para la diferente semilla, cómo se siembra la diferente semilla, pero también cómo se cosecha cada semilla. Cada cosa tiene un deber ser, ¿sí? No todas las cosas se pueden sembrar en todos los lugares. Hay que tener en cuenta la altura, el clima, la cantidad de agua, el tipo de terreno. Hay que tener en cuenta, bueno, los enemigos que tienen los plantíos, los peligros que tienen, todo eso. O sea, yo no puedo coger y sembrar, por ejemplo, no sé, se me ocurre papa en la costa o sembrar palmas de coco en las altas montañas. Y cada fruto tiene unas características, y trabajar inteligentemente tiene que ver con eso. No todas las semillas se pueden tirar en todos los terrenos, y a veces desperdiciamos muchas semillas. Estoy usando una metáfora a propósito. No todas las buenas semillas se pueden sembrar en todos los terrenos. Hay terrenos que echan a perder la semilla por más buena semilla que sea. Y escúchenme muy bien esto: usted puede tener la mejor semilla, pero muchas veces la desperdicia porque la está echando en terrenos que lo único que van a hacer es dañar la semilla, o sea, destruir la efectividad de la semilla. Por eso hay que trabajar inteligentemente. El labrador entiende los tiempos. Eclesiastés 3 nos habla muy bien sobre eso. Hay tiempo para todo, y el hombre de Dios identifica esos tiempos. El labrador, así como el soldado usa las armas adecuadas, el labrador utiliza las herramientas apropiadas y aprende del mejor de los maestros. Nuestro Señor nos muestra el ejemplo del labrador, del atleta y del soldado. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: ten en cuenta esto, y esto es lo que le debes enseñar a otros, que la fidelidad y la idoneidad se fundamenta en el esfuerzo que se da en la gracia, para que nosotros entendamos que para alcanzar la meta, que para ver el fruto de la tierra y para recibir digámoslo así, esa mención de honor como buen soldado que cumple sus misiones, pues hay que hacer y seguir adelante pues, o acatar estas instrucciones que el apóstol está dando. Esto tiene que ver también con lo que nosotros recibimos, pero también con lo que nosotros le damos a otros, para enseñarle a nuestros hijos el esfuerzo, la obediencia, la disciplina, la legitimidad, la paciencia y la fe. Pues ¿quiénes son los primeros que debemos estar en este camino? Nosotros. Por eso Pablo se pone como ejemplo, le dice a Timoteo, asumiendo que sigue su ejemplo, que forme estas cosas también en otros, que todos sean fieles e idóneos. Si usted es fiel e idóneo, si usted es esforzado, obediente, disciplinado, lucha legítimamente, tiene paciencia, fe, perseverante, usa adecuadamente las herramientas que el Señor le ha dado, pues se le va a facilitar mucho más formar en sus hijos esa fidelidad e idoneidad que tiene la gracia como fuente de fortaleza. Pero si no, pues hay que emprender este camino, porque acuérdense lo que dice Lucas tanto en el libro de Hechos como en su Evangelio: el Señor hizo
y enseñó. Y la manera de nosotros enseñar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a la feligresía, fidelidad e idoneidad, es que nosotros mismos vivamos como estos hombres con las características que el apóstol nos está describiendo. Quiero, Padre, Señor eterno del cielo y de la tierra, entregarte este nuevo día y agradecerte por tu palabra, que en verdad, como lo dice la misma escritura, es lámpara para nuestros ojos, Señor, es lumbrera en nuestro camino. Pedirte, eterno, que nos des día a día esa buena semilla y anhelamos que nuestro corazón siempre sea ese buen terreno. Ayúdanos primero a entender la gracia para que nuestro esfuerzo, Señor, y nuestra valentía se base en esos dones inmerecidos y permítenos perseverar teniendo en cuenta los ejemplos que tú colocas en tu palabra. Danos tu bendición, Señor, tu protección, tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.